Buenas noches, señoras y señores. Ha comenzado la campaña electoral para los comicios del próximo día 20. Durante los próximos días iremos hablando al menos con los candidatos de las principales formaciones políticas que concurren a estas elecciones. Y hoy tenemos con nosotros al primero de estos invitados. UPyD se presenta a estas elecciones generales, lo digo para quien no lo sepa. Unión, Progreso y Democracia concurre a estos comicios con el objetivo de consolidar al menos su presencia en el Congreso de los Diputados o de incluso reforzarla. El candidato número uno de UPyD por Murcia al Congreso de los Diputados es José Antonio Sotomayor, al que ustedes seguro conocen por su actividad política en el Ayuntamiento de Murcia en la anterior legislatura. Señor Sotomayor, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Pepe. UPyD se presenta a las elecciones, ¿eh? Encantado de estar aquí. Sí, UPyD se presenta a las elecciones. Lo digo por si alguien no lo sabía. Aunque no tengamos toda la presencia que nos gustaría tener en algunos medios públicos y privados, pero sí nos presentamos. Es un debate importante al que se enfrenta UPyD durante esta campaña, ese movimiento, no sé cómo calificarlo, ese movimiento que ha habido y que ha dejado en un segundo plano, mediáticamente hablando, a este partido. Bueno, pues la verdad es que tampoco terminamos de entender el por qué en algunos medios de comunicación se está haciendo, no es que se nos esté haciendo un vacío a UPyD y a Izquierda Unida incluso también, ¿no? Sino que además es que se está incumpliendo la legalidad. Tenemos por la LORES, por la ley, tenemos derecho a estar en estos debates en los que no se nos invitan a partidos emergentes, que sí que es verdad que están ahí, pero la ley dice que los partidos emergentes no pueden tener más tiempo que los partidos que ya están dentro del Congreso. Por lo tanto, no hay ninguna razón para no invitar a nuestro candidato Andrés Herzog a estos debates. La única razón que se nos puede ocurrir es que a lo mejor, pues como Andrés fue el abogado que denunció a Bankia, que ha denunciado a las preferentes, y pues que haya alguna fuerza por ahí oculta que no le haga mucha gracia ver a Andrés, ¿no? Como él decía, a muchos de estos no los he visto en cafetería, los he visto en la Audiencia Nacional tomándoles declaración, ¿no? Uh-huh. Estas elecciones son de ámbito general, son elecciones generales. Una de las cosas por las que se ha caracterizado UPyD a lo largo de su trayectoria ha sido por mantener siempre sus postulados, sus ideales, sus tesis, sus formas de ver las cosas y su opinión, ¿no? Luego, por tanto, entiendo que el programa de UPyD para estos comicios del día 20 no difiere mucho del que haya habido en las elecciones generales anteriores, por ejemplo, ¿no? No, prácticamente es que no difiere, nada más que lo hemos adaptado a los tiempos modernos, ¿no? Pero en realidad venimos diciendo lo mismo y proponiendo lo mismo, a pesar de que muchas de nuestras propuestas ahora las hayan incorporado otros partidos nuevos, ¿no? O sea, pero nosotros venimos diciendo ya desde la legislatura anterior que queremos que la educación y la sanidad y la justicia vuelvan a ser competencias del Estado, ¿no? Aunque luego puedan ser administradas dentro de las propias comunidades autónomas, ¿no? Pero se están dando circunstancias, por ejemplo, en la educación, que son casi anticonstitucionales, y es que hay ciertas comunidades que han utilizado la educación para adoctrinar a sus alumnos y a su gente en contra de valores de la Constitución, y esto no puede ser. Nosotros lo que queremos es una educación que tenga unos contenidos básicos y que no puedan ser deformados dentro de las comunidades autónomas. Es muy curioso que en Cataluña pues se ha tergiversado tanto la historia que Felipe V, que fue en una guerra de sucesión entre Borbones y Austria, la han transformado en una guerra de secesión de Cataluña con España, ¿no? Cuando en realidad tanto Barcelona como Madrid estaban del mismo lado y ellos han manipulado la historia. Nosotros lo que queremos es que haya una educación para todos igual, por estos motivos y sobre todo porque hay unas grandes diferencias en inversión en educación y en rendimiento en educación entre comunidades que son más prósperas o más ricas también por unos motivos muy especiales y la nuestra que estamos bastante a la cola de lo que es la educación. Vamos, en casi todo estamos prácticamente a la cola. La verdad es que una de las cosas que llama la atención del programa de UPyD es su modelo de Estado, el modelo de Estado que ustedes proponen. Ha hablado del tema de la educación, lo mismo también sería aplicable al tema de sanidad, ¿no? Para el tema de sanidad nosotros fundamentalmente lo que queremos es que nuestro programa se llama Más España y lo que queremos es que todos los españoles podamos ser iguales. Y en el tema de sanidad, igual que en el tema de la educación, pero aquí casi más grave, porque estamos en nuestra salud, la que depende, pues hay una grande diferencia en inversión de una comunidad autónoma a otra.
Nosotros pensamos que esto hay que regularizarlo y queremos que la sanidad vuelva al Estado y también, bueno, administrada por esto. Y mientras esto no ocurra, lo que sí exigimos, vamos a exigir, es una tarjeta sanitaria única con la que cada español nos podamos mover por todas las comunidades autónomas sin ningún problema para nuestra hospitalización o para nuestra atención. Es decir, queremos algo tan sencillo como podemos conseguir si nos sacamos la tarjeta europea de sanidad y nos vamos a Europa, a Francia o a Alemania y nos atienden. Bueno, pues eso aquí en España es bastante más complejo, ¿no? Y queremos también que hay el fondo sanitario, el Fondo Sanitario Social que han esquilmado este gobierno del Partido Popular ahora, pues que se le dote de los suficientes presupuestos como para que sea una verdadera garantía de que cualquier persona que tenga una enfermedad rara, que hay muchísimas enfermedades raras que no tienen tratamiento en su comunidad autónoma, pues que va a poder ser atendido en otra comunidad sin ningún problema, ¿no? O sea, queremos, nuestro programa, ya le digo, es de que tratar de que todos los españoles, vivamos donde vivamos, tengamos las mismas posibilidades y los mismos derechos e incluso las mismas obligaciones. Y lo digo porque en este sentido peleamos por algo que llevamos también desde nuestro nacimiento y es que se elimine el cupo vasco y el cupo navarro, que les dan unas grandes ventajas fiscales a estas regiones con respecto a la nuestra, ¿no? Por ejemplo, solamente como muestra, pues la renta básica de inserción, que es lo que le queda a un parado de larga duración cuando ya no consigue encontrar trabajo, la última asistencia del Estado, tiene diferencias tan grandes como de 658 euros en el País Vasco o 300 en Murcia, ¿no? Queremos unificar esta renta básica y otra serie de derechos que debemos de tener todos los españoles por igual, ¿no? Educación, sanidad y la justicia es el otro pilar sobre el que se tiene cualquier país moderno o avanzado. Y ustedes proponen ahí que los órganos, los componentes, los miembros de los órganos judiciales más importantes, el Consejo General, el Tribunal Supremo y demás, no los designen los políticos. Tribunal Constitucional, que no lo designen los políticos, que se designen entre ellos mismos, que sean órganos independientes de la justicia, porque la justicia y la independencia de la justicia con respecto al poder político es la piedra angular que hay que utilizar para luchar contra la corrupción y contra la generación. O sea, yo no creo que, hemos dicho muchas veces que en España haya más políticos golfos que en Alemania o que en Francia, ¿no? Creo que no, creo que en ese sentido lo que pasa, lo que sí puede haber, quizás sea más impunidad, ¿no? Porque claro, cuando el Tribunal Constitucional está formado por representantes que han puesto los partidos políticos, y en este sentido UPyD ha sido el único que renunció a que ninguno de sus 20 vocales no quiso nombrar a ninguno de sus 20 vocales, pero allí están representados Partido Popular, Partido Socialista, incluso Izquierda Unida en la última legislatura también entró con un vocal, Partido Nacionalista y Convergencia y Unión. Claro, si todas estas cosas de corrupción luego va a ir al Tribunal Superior de Justicia en última instancia y allí van a estar los que tú has puesto, pues por eso a lo mejor esa es la causa de que haya tantísima corrupción en este país, que está muy por encima de la media de cualquier país europeo, ¿no? La corrupción, el sospechoso funcionamiento de lo público en este país, la delgada línea que a veces separa lo público y lo privado en España, es un asunto que preocupa mucho a los españoles. Ya se vio, bueno, hasta ahora no había tenido mucho reflejo en las urnas, pero sin embargo en las últimas elecciones autonómicas de mayo sí que hubo ahí un reflejo que supuso la aparición de otros partidos políticos con una gran fuerza. Ustedes, en materia de regeneración democrática, ¿qué proponen en UPyD? Bueno, desde luego, pues que los imputados no puedan ir en la lista, ¿no? Pero es que resulta que en España nos ocurren cosas muy curiosas y los españoles en ese sentido debemos de cambiar y castigar, que no lo estamos haciendo, precisamente aquellos que están imputados, ¿no? Y es que se me viene a la cabeza, me parece que fue en Torrejón, donde una concejal de UPyD pues denunció que intentaban comprarla el alcalde del Partido Popular y no solamente lo denunció, sino que además tenía pruebas, hubieron pruebas suficientes, estuvo la denuncia, no sé cuánto. Bueno, pues en las elecciones siguientes el alcalde del Partido Popular ha salido elegido y la concejal de Unión y Progreso y Democracia no ha sido elegida, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay que educar a los españoles un poco desde el principio
a que castiguen la corrupción, a que castiguen la corrupción y toda esta sutileza y todo esto, a todo este político que llega a la política a beneficiarse de la política y no a trabajar para la política, que es en lo que estamos pues casi toda la inmensa mayoría de los, por no decir toda la mayoría de los que formamos ahora mismo Unión, Progreso y Democracia, ¿no? Gente que no necesitamos vivir de la política, pero que estamos aquí pues porque a lo mejor en mi caso pues porque me preocupan mis hijos, me preocupa el bienestar de mis hijos fundamentalmente y de los hijos de mis amigos, ¿no? Porque a mí ya estoy a punto de jubilarme, pocas cosas me puede beneficiar el estar en política, ¿no? Y relacionado con eso que estamos hablando, ustedes proponen que se supriman los aforamientos por completo. Sí, claro, pero es que no tiene ningún sentido. En Alemania me parece que hay un aforado, en Italia hay uno o dos, en Francia ninguno, en Inglaterra ninguno. El aforamiento no tiene por qué, es algo que no tiene por qué existir, porque los políticos los políticos deben de tener pues, los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier ciudadano en el ejercicio de sus funciones. No vemos el privilegio que tienen, es que no debe de existir ese privilegio. ¿Por qué? Que lo juzgue el mismo juez que puede juzgar a los demás. Entonces seremos precisamente todos los españoles iguales, ¿no? Cuando tengamos todos que responder igual ante la justicia. Se están dando casos, hay casos todos los días muy flagrantes, ¿no? De delitos pequeños que condenados con grandes condenas y claro, y nosotros, por ejemplo, cuando denunciamos el asunto de Bankia, cuando Andrés Herzog lo denunció, pues pedimos que Rato no pudiera salir de España, porque claro, podía haber destrucción de pruebas. Bueno, pues resulta que tardaron, no sé si fue 6 u 8 meses en retirarle el pasaporte y mientras hizo 4 viajes a Suiza. Hombre, pues a Suiza me supongo que no iría a esquiar, digo yo. Justo de recordar lo que acaba de decir el señor Sotomayor, que todo el escándalo de Bankia, de las tarjetas Black, en fin, y todo lo que está dando de sí la figura de Rodrigo Rato fue destapada, fue como consecuencia de las denuncias que presentó el en su día responsable jurídico, lo era, ¿no? Lo era. De UPyD, Andrés Herzog, que hoy es el candidato número 1 al Congreso por esta formación política. Señor Sotomayor, en materia de economía y empleo, otro de los grandes asuntos, o de los grandes caballos de batalla y preocupaciones de los españoles en estos tiempos que corren. ¿Alguna medida concreta en el programa de UPyD? Yo resaltaría una fundamental, y es que, bueno, como se ha empleado tantísimo dinero en rescatar bancos, más de 100.000 millones de euros, según ha reconocido la propia Unión Europea, y sin embargo lo que se ha dejado ha sido a la gente con un trabajo precario. Ahora mismo resulta que hay un 40% de los trabajadores son pobres, o sea, se ha creado en esta legislatura la figura del trabajador pobre, aquel que gana menos de 600 euros, o sea, a pesar de estar trabajando y de tener un trabajo, pues no tiene casi nivel de subsistencia, ¿no? Y sin embargo estas entidades financieras a las que se le ha rescatado con dinero público, pues no están revirtiendo ese dinero en las pequeñas y medianas empresas, que son las generadoras. Pues en España creo que el número es del 80% del empleo, pero creo en Murcia probablemente que sea el 90 o el 95% del empleo generado por esto. Entonces, hombre, podemos poner en los programas muchas cosas de cómo lo vamos a hacer, pero que si no procuramos que estas entidades financieras o el ICO dé créditos blandos y que fluya el dinero a las pequeñas y medianas empresas, pues no terminará de generarse empleo. Y para nada vale que nos digan que el Producto Interior Bruto crece por encima de la media europea, porque si el Producto Interior Bruto ese crece en beneficio de las grandes eléctricas, que ganan el doble, por ejemplo, ganan un 18% y está casi el doble por encima de lo que ganan las europeas, o que los bancos hayan ganado un promedio de un 40% más que el año anterior, eso no genera riqueza, ni genera empleo, ni genera bienestar. Y nuestras políticas van a ir encaminadas, entre otras cosas, a que el dinero a las pequeñas y medianas empresas pueda fluir. ¿Tienen ustedes alguna clave para desbloquear el asunto de la financiación autonómica, que están provocando las quejas de casi todas las comunidades autónomas, especialmente de la de Murcia? Bueno, la clave es proponer que todas las comunidades autónomas tengan una financiación por igual, por igual en función de su, pero desde luego regenerar este sistema de financiación autonómica que a Murcia nos perjudica ostensiblemente, pues no sé si entre 200 y 300 millones
de euros porque no se han cuestionado, no se han tomado bien los números de población, ¿no? Pero yo quiero hacer hincapié en otra cosa que es que me da mucho miedo, ¿no? Y es que el reto soberanista catalán que vaya a terminar en intentar una suprafinanciación de Cataluña con respecto a las demás para, digamos, amortiguar el efecto, ¿no? Y nosotros calmar los ánimos allí. Calmar los ánimos, ¿no? Y entonces nosotros ya lo hemos dicho, que desde luego que no vamos a participar en eso y desde luego no lo vamos a consentir y lo vamos a denunciar, que este estira y afloja que llevan los nacionalistas catalanes con España se traduzca en una suprafinanciación como está ocurriendo con el País Vasco y con Navarra, o sea, y que nos da la sensación de que ese es el último interés que pueden tener el nacionalismo catalán, tener una financiación superior a la que están teniendo ahora, porque aquí por la noche no hace billetes nadie, el dinero es el que hay y desde luego mayor financiación a esto supondría menor financiación a las comunidades autónomas y como ya le digo, pues si la nuestra está entre 200 y 300 millones infradotada, lo siguiente puede ser muy peligroso. Nosotros vamos a luchar porque cada comunidad autónoma tenga la financiación que le corresponde. Usted es ingeniero agrónomo, ingeniero técnico agrícola y biólogo. Bien, pues entonces me he informado mal. Ingeniero técnico agrícola y biólogo. Por su profesión está, si cabe, más en contacto que cualquiera de nosotros con la tierra, con el mar, con el aire, con el agua. El agua, que es el sempiterno problema de esta región, es también para ustedes un asunto de Estado, ¿no? Es un asunto de Estado, totalmente. Yo, de hecho, el primer contacto que yo tuve con Unión, Progreso y Democracia fue cuando vi en una página de La Verdad a Rosa Díez, porque le habían entregado la medalla de oro del Sindicato Central de Regantes de Murcia, porque había sido no la única, había sido ella la única diputada que no era del Partido Popular que se había opuesto a que el Estatuto de Castilla-La Mancha, digamos, recogiera todas las competencias del Ebro, del Tajo en agua, ¿no? Fue ella y 2 diputados del Partido Popular, a los que sancionaron por votar en contra, ¿no? Y entonces empecé a interesarme por esto porque desde luego el agua es un asunto completamente de Estado y de hecho yo he denunciado en alguna ocasión que me parece completamente sorprendente que en estas elecciones generales hayamos bajado el listón del agua a unos niveles tremendamente peligrosos, porque a estas alturas, hace 4 años estaríamos hablando de un plan hidrológico nacional que nos tiene que traer y nos tiene que cubrir el déficit de 400 hectómetros cúbicos que necesitamos, que necesita la cuenca del Segura para producir y para regar pues, y generar la riqueza que genera, ¿no? Sin embargo, ahora mismo hemos bajado el listón de una forma incomprensible y estamos defendiendo algo que es básico y elemental como es el Tajo, el trasvase del Tajo, o sea y poniendo hasta en duda o poniendo en peligro el que pueda haber continuidad con el Tajo. Yo no quiero ni imaginarme qué es lo que pasaría si al final los partidos políticos de Castilla-La Mancha, que son todos, consiguen poner en peligro o cortar el trasvase Tajo Segura. El otro día hubo una manifestación, el domingo creo que hubo una manifestación contra el acueducto Tajo Segura en Guadalajara y un documento que firmaron todos los partidos políticos de Castilla-La Mancha, excepto UPyD. Y estaban todos los que había, PP, PSOE, Izquierda Unida, Ciudadanos y Podemos, en contra del trasvase Tajo Segura. Nosotros lo decimos, y lo decimos muy claro, que en Murcia y en Castilla-La Mancha defendemos lo mismo. Y el mérito no lo tenemos los murcianos, los integrantes de UPyD Murcia, que defendemos el trasvase Tajo Segura. El mérito lo tienen mis compañeros y mis compañeras de Castilla-La Mancha, que siguen defendiendo el trasvase Tajo Segura allí. Y eso hay que tener valor, ¿eh? Su propuesta de que, o sea, su, digamos, comentario de que el agua es un asunto de Estado, ¿significa o se traduce en un plan de interconexión de cuencas? Sí, pero esto está ya muy estudiado en el plan hidrológico. Cuando se intentó hacer el trasvase Tajo Segura, el del Ebro. El del Ebro en el plan hidrológico, pues estudiaron 20 alternativas más y bueno, para mi gusto la del Ebro no era precisamente la mejor. El agua del Ebro de llegar aquí a Murcia hubiera salido excesivamente cara, tan cara como el agua desalinizada, y había otras alternativas para interconectar el Duero, el Alto Duero con los pantanos de cabecera de
del Tajo, y hubiera sido, a mi entender, desde luego más económica, mejor, y resolvería el problema de Castilla-La Mancha y de Murcia. Y desde luego, si hay que buscar una solución, siempre será una solución que resuelva los problemas de las dos comunidades y acabar ya con esta guerra del agua que tantos calentamientos de cabeza le está dando a los regantes y a los agricultores, pero que tanto rendimiento político está sacando de uno y de otro a cada lado de la frontera de la comunidad, ¿no? Uno pidiéndola y otro negándola. Bueno, nos quedarán muchos temas por hablar, pero yo creo que tenemos aquí una idea, hemos esbozado algunas líneas generales de cuáles son las propuestas, de cuál es la forma de pensar de UPyD, que ustedes seguramente muchos conocen porque, como decíamos antes, es un ideario que no ha variado desde que UPyD apareció en el escenario político nacional. José Antonio Sotomayor, candidato por Murcia, muchas gracias por acompañarnos y a ver lo que dicen las urnas el día 20 de diciembre. Muy amable. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta otra ocasión. Gracias a ustedes, señoras y señores. Seguimos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.